Buenos días, amados hermanos. Buenos días, Dios les bendiga. Qué bendición estar juntos, ¿verdad? Seguramente usted allá en su casita, bien arregladito, perfumadito, bien vestidito, ¿verdad? Habiéndose gozado con la alabanza, con la adoración, habiendo dejado que el Señor ministre su corazón, su alma, su espíritu a través de estos cantos gloriosos, ¿verdad? Esos cantos que vienen a fortalecer nuestra vida, porque son cantos extraídos de la palabra de Dios, en los cuales se manifiesta la gloria de Dios, el poderío de Dios, el amor de Dios, la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Y que vienen, como es palabra de Dios, vienen a edificarnos, vienen a consolarnos, vienen a edificar nuestras vidas, ya, mis amados hermanos. Espero que tenga ahí su libreta, su pluma, para anotar los versículos bíblicos que vamos a mirar hoy en la mañana, que van a ser algunos versículos bíblicos, ¿verdad?, un poquito más abundantes, de acuerdo al tema que tratamos. Es el soporte bíblico que me gusta compartir, ¿verdad?, para que usted tenga toda la paz, la seguridad de que, pues, es la palabra de Dios que compartimos, ¿verdad? Nunca voy a escuchar, al menos de mi boca, y nunca ha salido de mi boca, situaciones humanistas, ¿verdad? Situaciones en que le lleven a situaciones que no le edifiquen en cuanto al aspecto espiritual. Le puede mover su alma. Hay ministros que mueven el alma, tocan el alma, pero no realmente llegan hasta el espíritu, ¿verdad? Y el tema de hoy se llama A la estatura de Cristo. Y el modelo que está ahí no es Matías, ¿verdad? Aunque se parece a Matías, pero no es Matías. ¿Y por qué a la estatura de Cristo? Usted sabe lo que dice el libro de los Efesios, que el deseo del corazón de Dios es que todos lleguemos a una estatura, pero no está hablando de una estatura física, ¿verdad? De 1,80, 1,90, porque algunos chaparritos no podíamos llegar a esa estatura, ¿verdad? Sino el deseo del corazón de Dios es que lleguemos a una estatura espiritual. Y la estatura espiritual que se tiene como modelo, la estatura espiritual que el Señor nos pone como ejemplo, como medida, ¿verdad?, es la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Definitivamente que nuestra vida, mi amado hermano, se desenvuelve en medio de influencias espirituales de parte del Señor, que nos llevan a una evolución, a un crecimiento, a una madurez, hasta llegar a lo que le decía hace un momento, la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Pero también nuestra vida es influenciada a través de un movimiento espiritual de parte de las tinieblas, que trae una involución, que trae un retroceso a nuestra vida espiritual muy sutilmente, y sin que nos vayamos dando cuenta, el enemigo empieza a trabajar en nuestros sentimientos, en nuestra alma, para que no alcancemos esa estatura que es el deseo del corazón de Dios, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. ¿Por qué? Porque al llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, estaríamos muy cerca del arpazo, del arrebatamiento, y si al caso el Señor le placiera llevarnos antes, pues tendríamos un alto porcentaje de estar en su presencia por toda la eternidad. Pero si la influencia espiritual viene de parte del enemigo y no nos damos cuenta y empieza a trabajar en nuestro interior y nos empieza a llevar a una involución muy sutilmente, usted va a experimentar, o no usted, pero la persona que esté influenciada bajo esta fuerza espiritual negativa, poco a poco va a perder el interés de despertarse temprano. Domingo, pues, aunque muchos no están trabajando, la mayoría, pero tienen el estigma, tienen la marca, tienen la mala costumbre de despertarse tarde. Al domingo, pues, un rato me conecto, me desconecto, ¿verdad? No tengo ganas de orar, no leo la palabra del Señor, no pongo alabanzas, no pongo cantos de adoración. Entonces, muy sutilmente empieza a sufrir una involución. Su vida espiritual empieza a tener un retroceso, ¿verdad? Y en el cual, pues, el enemigo se goza porque está consiguiendo
su propósito de no llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Uno de los problemas que he mirado, el Señor me ha mostrado en más de 35 años que he estado sirviendo al Señor, mirando en la Iglesia Universal y en los congresos y en las administraciones, en las iglesias donde yo he podido, por la gracia de Dios, ministrar. Uno de los problemas que he detectado, ¿verdad?, o que se manifiesta de una forma muy marcada, no solamente es la desobediencia, que yo creo que las iglesias sería el primer punto a tratar, ¿verdad?, si hiciéramos un simposio, un congreso. El primer punto, ¿verdad?, que sobresale en toda congregación es la desobediencia. El cristiano o el hombre tiene un espíritu de rebeldía implantado por el primer rebelde que nos habla la Biblia, ¿verdad? La rebeldía, usted sabe que no empezó en esta dimensión tierra, sino empezó en la dimensión celeste, cuando Luzbel se convierte en Satanás, ¿verdad? Y divide el primer cisma que hay de la división del reino. No fue aquí en la tierra, fue allá en el cielo, ¿verdad? Y ese espíritu de rebeldía Satanás lo implanta en el hombre, ¿verdad? Y es una lucha que tiene el hombre para obedecer, es una lucha que tiene el cristiano para sujetarse a las autoridades, siempre poniendo sus razonamientos, siempre poniendo sus principios, sus filosofías y muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas más fuertes que hay dentro del cristianismo, vuelvo a repetir, es la desobediencia. Pero de ahí le sigue, en mi muy particular punto de vista, un problema fundamental, que es el que yo mencionaba hace un momento, que es la madurez. Usted no se imagina cómo los pastores batallamos con algunos hermanos, ¿verdad?, de la congregación, y estoy hablando de la Iglesia Universal. No hablo solamente de una forma personal como ministro, sino todos los ministros de todas las iglesias. Estoy plenamente seguro que uno de los problemas fundamentales, ¿verdad?, y yo pensaría que sería el segundo en importancia negativamente, es la inmadurez. La inmadurez es un mal, ¿verdad?, que tiene la mayoría de los cristianos, ¿verdad? Cuando uno piensa que han recibido palabra, ministración, bendición, alimento, ¿verdad?, abundancia de enseñanza, y uno cree, o cuando uno mira que ya ha madurado como cristiano, como persona, hermano, se lleva uno cada chasco, imagínense, tremendo, ¿verdad? Cuando uno menos se imagina, muestra su inmadurez que tiene, y esto no se basa en un conocimiento cultural, no se basa en una persona que sea, con todo respeto, ignorante, ¿verdad?, en su conocimiento. Hay personas con una preparación y una capacitación universitaria y una educación, ¿verdad?, muy básica, muy formativa, con un soporte muy fuerte en cuanto a su conocimiento, pero son inmaduros. Entonces, esa es una influencia de Satanás, es un espíritu que ha metido entre las iglesias, ¿verdad?, el hecho de la inmadurez, que en muchos cristianos haya inmadurez, ¿verdad?, sean niños y no lleguen a ser hombres, no lleguen a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero antes de continuar con esta plática, con esta administración, ¿verdad?, como cada vez que nos reunimos y cada vez que yo ministro la palabra del Señor, voy a invitarle a que me acompañe en oración en esta mañana. Oremos al Señor. Padre, que estás en el cielo, te pedimos, Señor, de una forma humilde, nos acercamos ante ti, Señor, para que tengas a bien traernos la iluminación de tu palabra. Tú sabes, Señor, que el deseo de nuestro corazón es ministrar, es edificar, es enseñar, es formar, es capacitar, es alimentar. Pero sin la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, no podemos hacer nada. Te suplicamos, Padre, una vez más, que venga una unción de tu Espíritu, una unción, Señor, magistral, para que, Señor, con tu ayuda sobre todas las cosas, podamos discernir, podamos entender, podamos trasladar tu palabra, aquella palabra que desde la eternidad, Señor, ya tenías destinado para este momento, para este tiempo, para estos hijos tuyos, Señor, y que venga, Dios Santo,
un alumbramiento en nuestra inteligencia, venga de parte tuya la sabiduría que viene de lo alto. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús, a quien damos toda gloria por siempre. Amén y amén. Quisiera que veamos, mi amado hermano, la primera cita bíblica. Esta plática, este mensaje va a ser muy enriquecida con citas bíblicas en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 18. Mateo capítulo 15, versículo 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Mire qué tremendo que dice la palabra del Señor, que todo lo que sale de la boca de una persona, ¿verdad?, contamina al hombre. Pero no sé si sea el versículo 17 cuando habla, nos dice que toda planta que no plantó el Padre tiene que ser arrancada. Es Mateo capítulo 15, pero no sé si sea el versículo 17 o 13. Vamos a localizar el versículo, no se preocupe. Si no, pues usted sabe que está en la palabra del Señor, ¿verdad? Toda planta que no plantó el Padre tiene que ser arrancada. Ahorita buscamos, no se preocupe, usted en su casa, tranquilo. Deje que nosotros aquí, ¿verdad?, estemos buscando si no continuamos, ¿verdad? Pero posteriormente le ponemos la cita bíblica. 15:13. Mateo 15:13. Corrija ya en su libreta, hermano, si usted anotó, ¿verdad? 18, nada más modifíquele el 8 por el 3 y ya está. Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Cuando habla el Señor Jesús, está hablando físicamente, pero también está hablando espiritualmente. Usted sabe una parábola, la parábola del sembrador, ¿verdad? Que vino un sembrador y en su parcela, en su tierra, sembró una buena semilla. Pero dice la Biblia que el maligno en la noche vino y sembró la semilla de él. Entonces aquí el Señor Jesús está hablando paralelamente a esos versículos, a esa palabra. Dice, respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esto nos muestra, mi amado hermano, que nosotros, la Biblia nos habla en el Salmo 1, vamos a verlo ahorita una vez, Salmo 1, versículo 1 al versículo 3. Salmo 1, versículo 1 al versículo 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo estoy plenamente seguro, mi amado hermano, que cualquiera de nosotros desearía ser y tener esta bendición que nos dice este versículo 3, que todos nosotros seamos como árboles plantados, pero para tener las características de dar fruto en su tiempo, para que nuestra hoja no caiga y que todo lo que hagamos prospere. Dice la Biblia que los requisitos es que tenemos que estar junto a corrientes de aguas. Usted sabe que el agua es una figura de la palabra, ¿verdad? Debemos estar siempre junto, meditando, leyendo, escudriñando, atesorando y viviendo la palabra del Señor. Pero no solamente eso. Este versículo 3 se complementa con el versículo 2, ¿verdad? Que dice el versículo 2, ¿verdad? Que en la ley de Jehová está su delicia. Hermano, yo no sé usted, yo le respeto, ¿verdad? No sé usted, pero para mí, mi delicia es la palabra de Dios. Yo como, yo disfruto, ¿verdad? Y eso Dios lo sabe, no le miento,
mi esposa lo sabe, mi familia lo sabe, yo disfruto la palabra del Señor, ¿verdad? Constantemente estoy estudiando, investigando, escudriñando. Entonces, aquel varón que en la ley, en la palabra del Señor, lo disfruta, lo come. Es como cuando usted come un fruto que le agrada y te dice, ah, qué rico está, qué delicioso está este mango, manila o no sé qué le guste, ¿verdad? Dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No dice que está todo el día en el Face, no dice que está todo el día jugando, está de ocioso, sino que la ley de Jehová la está meditando, la está analizando, la está comiendo de día y de noche. Entonces, cuando se hace un conjunto de estos requerimientos, de estas ordenanzas que nos muestra el Señor, entonces la consecuencia de este conjunto de cosas, dice la Biblia que nos traerá que seremos como árboles plantados. Nuestra hoja no va a caer y esa es una operación sobrenatural, es un milagro, porque las hojas de los árboles caen. Nuestras hojas van a estar constantemente verdes, frescas, nuestra hoja no cae, ¿verdad? Pero aquí yo quiero sentarme en esto. Aquí está hablando de árboles. Entonces la Biblia nos compara a árboles. La Biblia dice que somos árboles de justicia, somos plantío de Jehová. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay un hombre ciego que se le acerca al Señor Jesús y le pide que lo sane. El Señor lo sana y le dice, ¿qué sientes, qué miras? Y le dice, veo hombres como árboles. No es que el milagro no haya funcionado, que hizo el Señor Jesús, es que le abrió los ojos a una dimensión espiritual impresionante. Porque el hombre dijo, veo hombres como árboles. Entonces nosotros, mi amado hermano, somos árboles espiritualmente hablando. Entonces, como árboles tenemos raíces. Y esas raíces, ¿verdad?, que profundizan en la tierra, son raíces que sirven para alimentarnos. Y de acuerdo a la alimentación que tengamos, y ya me meto en el aspecto, en el área espiritual, de acuerdo a la administración que tengamos, aquello que alimente nuestras raíces, daremos frutos buenos o daremos frutos malos. Miren lo que dice la Biblia, mi amado hermano, este siguiente versículo, que es 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, aquí muchos nos vamos a identificar con este mensaje, porque este versículo puede ser para usted, que me está viendo, me está oyendo, y puede ser para mí. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquí no dice la Biblia que Dios va a hacer que dejemos. Aquí no dice la Biblia que el Espíritu Santo va a hacer una operación en nosotros para que dejemos. El dejar de ser niños, de hablar como niño, de pensar como niño, de juzgar como niño, es responsabilidad de usted y responsabilidad mía. Porque el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en otro pasaje de la Biblia, dice dejad las cosas pasadas, ¿verdad? Dejad al viejo hombre. No dice que Dios va a hacer una operación a nosotros. Hay responsabilidades que tenemos, hay responsabilidades que Dios ha puesto en usted y ha puesto en mí. Y vuelvo a repetir, la responsabilidad de dejar las cosas de niños, es de usted y es mía. Si usted sigue siendo niño, hablando como niño, pensando como niño, déjeme decirle, mi amado hermano, la culpa no es de Dios. La culpa no es del pastor. La culpa no es del anciano. La culpa no es del líder. La culpa no es de su esposa. La culpa es de usted.
No es de su esposo tampoco la culpa, ni de sus hijos. La culpa de usted. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando dejé, yo tengo la responsabilidad de parte de Dios de dejar. Cuando dejé las cosas que eran de niño, vino una operación, vino una respuesta espiritual, porque ya empecé a ser como un hombre. Hay mucha diferencia entre lo que es un hombre y lo que es un niño. Miren lo que dice 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Desgraciadamente hay muchos cristianos que son niños en su forma de pensar. Se quedaron atrapados en una etapa, se quedaron atrapados en un tiempo, se quedaron atrapados en esa dimensión de niños en su forma de pensar. Mire, hay muchos cristianos, espero que no sea usted, que cuando no le gusta lo que predica el pastor, para castigar al pastor ya no diezmo, para castigar al pastor ya no le hablo. Hermano, discúlpeme, eso es una forma de pensar como un niño. No es un pensamiento, una forma madura, es de un niño. Como que el pastor está obligado a predicarle lo que a usted le gusta, y eso nunca va a ser así, al menos de mí no lo espere. Porque yo no le voy a predicar a usted, mi amado hermano, aunque le amo, y precisamente porque le amo, le predico de esa forma. No le voy a predicar a usted lo que usted quiere, sino lo que usted necesita. Y hay cosas que necesitamos, pero no nos gustan. Le pongo un ejemplo que se me viene a la cabeza, ¿verdad? Cuando estamos débiles, necesitamos alguna situación que nos alimente. Y se me viene a la mente algo muy bueno que fortalece los pulmones, los bronquios, que es la emulsión Scott. ¿A quién le gusta la emulsión Scott? Que diga, me encanta, cómo me gustaría que me compre un galón de emulsión Scott. No le gusta a nadie, a mí menos, ¿verdad? Pero usted sabe que a su hijo le hace falta. Usted sabe que su hijo lo necesita para fortalecerle el sistema respiratorio. Entonces, aunque no le guste, usted le da su cucharada. Aunque lo tire al piso y le ponga el pie en el cuello, hermano, usted le da su cucharadona de emulsión de Scott. Entonces hay cosas que al cristiano no le gusta porque quedaron atrapados en una etapa, quedaron atrapados en un tiempo de ser niños. Entonces hay situaciones y hay tiempos, hay etapas que tenemos que dejar. Vamos a otra cita bíblica, mi amado hermano, que está en el primer libro de Samuel, está en Ezequiel capítulo 3, capítulo 16, versículo 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Este versículo yo lo he ministrado en algunas ocasiones dándole un sentido acerca de la genética, pero hoy le quiero dar otro sentido y quiero centrarme en el aspecto del cordón umbilical. No fue cortado tu ombligo, no fue cortado el cordón umbilical. El cordón umbilical, usted sabe que el niño, ¿verdad? El que está en el vientre es un canal de bendición, de nutrición. Es un vehículo que la madre utiliza para hacerle llegar la alimentación al bebé que está en el vientre. Para eso sirve el cordón umbilical. Entonces hay personas que no les han cortado su forma de alimentación, su forma de alimentarse. Hay personas que no han cortado su cordón umbilical con el mundo y se siguen alimentando de las cosas del mundo. Hay personas que no han cortado el cordón umbilical con su familia y se siguen alimentando, mujeres que se siguen alimentando de las cosas que pasan en su familia, de los comentarios de su familia, de la forma de ser de su familia, y se siguen alimentando espiritualmente de ese tipo de cosas y da un resultado. Acuérdese de qué nos alimentábamos en el mundo, qué era lo que nos servía de alimento en el mundo. Si hay cosas de las cuales nos estamos alimentando todavía del mundo, forma de hablar del mundo, pensar del mundo, caminar como el mundo,
¿verdad? Tenemos que cortar ese cordón umbilical. Entonces, la etapa del vientre, ¿verdad? Tenemos que cortarlo. Esa es una de las etapas que tenemos que dejar. La etapa del vientre. Yo le ministré el viernes acerca de las heridas del alma y cómo los niños desde el vientre son afectados, son heridos, son lastimados por muchos factores, los cuales yo les compartí. ¿Qué otra etapa tenemos que dejar? Vamos a ver 1 Samuel, capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede ahí, allá, para siempre. Usted sabe la historia, ¿verdad? Ana era una mujer estéril. Ana era una mujer que no podía tener hijos. Su esposo Elcana tenía a su amante que se llamaba Penina, con la cual tenía 12 hijos. Ana no tenía hijos y Penina, cada vez que Ana subía a ofrecer el sacrificio al Señor, se burlaba de ella y era un estorbo para que Ana pudiera ministrar su sacrificio al Señor. Pero dice la Biblia que cuando Ana lloró y sacó toda la amargura que tenía dentro de ella, entonces vino a concebir. Pero Ana hizo algo, hermano, impresionante. Ana le prometió al Señor, le prometió a Jehová que el hijo que le diera a ella se lo iba a dedicar para siempre. Hermano, esto es tremendo, porque es como que usted anhele una casa y yo quiero tener una casa y de 4 recámaras, 2 baños y con garage. Yo quiero tener una casa y que el deseo, ¿verdad? Su anhelo, o sea, usted sea tener una casa, ¿verdad? Y cuando le dan su casa, venga y me diga, pastor, mire, mi casa la quiero ofrendar. Pastor, que sería un milagro, ¿va? Pero yo creo en los milagros. Pastor, le quiero ofrendar mi casa, quédese con ella. Sería algo impresionante. Entonces Ana, después que concibió, después que por la gracia del Señor concibió, le dijo a su marido, porque el esposo le dijo, yo voy a subir a ofrecer holocausto a Jehová. Y ella le dijo, yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Lo que yo voy a hacer es que voy a subir hasta que el niño sea destetado. Y lo voy a ofrecer, lo voy a subir a la casa de Jehová y lo voy a dejar ahí para siempre. Aquí está el versículo que yo le comentaba hace un momento, ¿verdad? Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque lo iba a dedicar a Jehová para que su hijo sea un nazareo. Y una de las características de los nazareos era que no tomaban vino, no se cortaban el cabello, no podían tocar nada inmundo, ciertas cosas, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que ella subió a Samuel, ¿verdad? Hasta que lo destetó. Y el destete, ¿verdad? La costumbre de los israelitas era que el destete era hasta los 5 años. 5 años. No como ahorita algunas mujercitas, ¿verdad? Que están dando pecho y después de un año, ya me lastima, me muerde, me jala, me empuja, y le ponen chile en el seno, se ponen café, se ponen mentolato, se ponen gel antibacterial, de todo, para que el chamaquito ya no haga pecho. Bíblicamente, el destete era a los 5 años, ¿verdad? En algunos, no sé si usted se acordará, ¿verdad? Que en algunos pueblos, algunas costumbres, eso yo lo llegué a ver, ¿verdad? En gente campesina, de repente el chamaquito andaba corriendo, jugando, 3, 4 años, y la mamá estaba sentada y venía, mamá, dame chucho. Así decimos folclóricamente, usted lo sabe aquí en nuestra región.
dame chucho, y sacaba la señora el pecho y el chamaquito, ¿verdad? Ahorita ya no, vuelvo a repetir, al año, año y medio se andan poniendo de todo, hasta haciendo brujería, para que el niño ya deje de hacer pecho. Entonces, la segunda etapa que tenemos que dejar, primero fue la etapa del vientre, la inmadurez. La segunda etapa que tenemos que dejar es la etapa del destete. No podemos seguir mamando las costumbres del mundo y cosas que no nos edifican. Vamos a ver otra cita bíblica que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 5. Y dijo, Mateo capítulo 19, versículo 5. Perdón, vamos a ver antes Lucas 2, 41 y 42, después pasamos a este. Lucas 2, 41 y 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén, hablando del Señor Jesús, en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Muy bien, ahí está hablando del Señor Jesús. La tradición que todavía se conserva en el pueblo de Israel es que el varón, el niño al tener 12 años, hasta hoy celebran ese ritual, esa costumbre, subían a la fiesta del Bar Mitzvah a los 12 años. A los 12 años, ¿verdad? El niño ya se le asignaba la capacidad de poder decidir. Ahora a los 18 años, en Israel a los 12 años. Y no solamente era la capacidad de decidir, sino que a los 12 años el niño tenía que conocer los 613 preceptos, ordenanzas y mandamientos de la ley a los 12 años. Entonces, ahorita usted mira a un niño de 12 años, no conoce nada de la Biblia. Conoce del TikTok, conoce del Yumpy, conoce del Face, conoce de cómo mandar un WhatsApp, pura locura, pero no conoce casi nada de la Biblia. Esa es la gran diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil, que aunque ya somos espiritualmente israelitas, pero no, los niños, nuestros niños no están siendo educados a la forma como Dios estableció. Entonces ya son 3 etapas: la etapa del vientre, la etapa del destete, la etapa de la adolescencia, se puede decir, y vamos a ver otra etapa. Ahora sí, vámonos a Mateo capítulo 19, versículo 5. Y dijo, hablando el Señor Jesús, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta es la etapa del matrimonio. Esta es la etapa donde el varón llega a la edad madura como adulto y ya puede casarse. El problema, mi amado hermano, es que algunos cristianos se quedaron atrapados emocionalmente, mentalmente y espiritualmente en alguna de las etapas que vimos. Algunos cristianas están atrapados en la etapa del niño, del destete. Otros se quedaron atrapados en la etapa del vientre, fueron afectados emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Piensan como niños, ya son adultos. Miren, usted sabe que hay adultos que se portan ridículamente. O sea, porque no es la edad cronológica, no va de acuerdo con su edad mental. Por cualquier cosita se molestan. Hay matrimonios donde cualquier cosita, pues nos divorciamos. Cualquier cosita, una discusión, un pleito, no divorciamos. Es como aquellos niños que están jugando en la calle, ¿verdad? Y porque a uno le metieron gol, pues ya no juego, agarra su pelota y me voy a mi casa. Así hay cristianos, así hay personas adultas que se portan. Y esa puede ser usted, mi amado hermano, que va a estar viendo. Que no tiene una edad mental, se quedó atrapado en una edad mental de niño. Actúa como niño, piensa como niño,
razona como niño y ya es adulto. Entonces, ese no es el deseo del corazón de Dios, sino que vayamos creciendo. Regresemos a 1 Corintios, vamos a ver Gálatas capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Pero también digo, hablando el apóstol Pablo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Mire qué tremendo. Un niño multimillonario, un niño con mucha lana, un niño heredero de un imperio, de lo que usted quiera, un imperio comercial, un imperio de cualquier forma, pero es esclavo. Mucha lana, pero esclavo. O sea, es algo completamente ilógico, ¿verdad? Que teniendo tanto dinero sea igual a un esclavo. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad mental, emocional, espiritual para poder administrar las riquezas. Y hay hombres que han recibido fortunas, mi amado hermano, pero no maduraron, ni mentalmente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Un ejemplo bíblico, el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿verdad? Usted sabe, su padre tenía mucho dinero, de una fortuna. Viene con el padre y dice, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y agarró el padre y dijo, está bien. Yo a veces pienso, mi amado hermano, ¿por qué el padre no le dijo, mira hijo, eres inmaduro, mira hijo, te he estado observando, eres mi hijo, te conozco, ¿verdad? No te lo voy a dar. ¿Por qué no le dijo eso? Porque él tenía que pasar un proceso. Ese hijo tenía que pasar un proceso para llegar a un propósito. Y cuando viene, padre, dame el dinero de la herencia que me corresponde. Aquí está tu dinero. Pero como no era maduro ni emocionalmente, no era maduro mentalmente, no era maduro espiritualmente, ¿qué fue lo que hizo? Actuar como niño. Se fue a los cabaretes, se fue con las mujeres perdidas, malgastó su dinero, porque tenía su razonamiento y su pensamiento de niño. Una persona que es madura emocionalmente, mentalmente y espiritualmente, al tener una cantidad de dinero fuerte, lo primero que hace es, bueno, tengo este dinero que me dieron, lo voy a hacer producir, lo voy a multiplicar, voy a poner un negocio, voy a poner una comida rápida, voy a poner un negocio, no sé qué negocio, pero es el pensamiento maduro de una persona. Pero este muchacho, como estaba atrapado en una etapa de niño, ¿verdad? Lo primero que hizo fue malgastar su fortuna hasta que llegó a lo más bajo. ¿Qué fue lo más bajo? Meterse como empleado con un hombre que tenía cerdos y lo metieron con los cerdos, se comportaba como cerdo, olía a cerdo, ya casi hablaba como cerdo porque comía las algarrobas de los cerdos. Cuando estuvo ya tocando fondo, como decimos, entonces se acordó, porque estaba atrapado en una mentalidad, en una inteligencia. Estaba atrapado en una etapa de niño. Cuando salió de esa etapa, dijo, me acuerdo. Pensó como gente ya madura, adulta. Me acuerdo que en la casa de mi padre, los jornaleros viven mejor que yo. Me levantaré. Entonces, los niños normalmente cuando se caen, esperan que los levanten. Un niño cuando se cae, voltea a ver a su papá y a su mamá, o al familiar para que vengan y lo levanten, porque es niño. Este hombre todavía era niño. Cuando estaba con los cerdos, cuando andaba haciendo disparate y medio, era niño. Cuando cumplió el propósito, porque pasó su proceso,
Le vino un pensamiento de persona madura y dijo, me levantaré y voy a ir con el Padre y mi Padre y le voy a pedir perdón. Entonces actuó como un hombre adulto. Pero cuando terminó su proceso de niño, cuando terminó, ¿verdad?, el trato que tenía como un niño. Entonces, mi amado hermano, hay un problema para la gente que es todavía niña o niño. Mientras es niño, no puede recibir su herencia. Mire, dice el libro de los Efesios capítulo 1, versículo 3, lo pueden buscar, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que tenemos una herencia y tenemos una bendición, pero por la condición de niños no se nos da esa herencia y no se nos da esa bendición porque no estamos en la capacidad de recibirla, porque todavía somos niños. Entonces ahí estás orando, Padre, mira, Señor, que me dé un aumento de sueldo, Señor, yo quiero tener una casa, Señor, me quiero casar, Señor, yo quiero tener una novia, y no te va a llegar. Y no te va a llegar porque eres un niño. Dios está esperando que madures. Dios está esperando que crezcas. Dios está esperando que salgas de esa etapa, de ese tiempo de niño, para que entonces empiecen a fluir las bendiciones, empiece a fluir la herencia y empiece a fluir lo que Dios tiene predeterminado para ti. Pero mientras seas niño, no te van a dar nada, porque no estás en la capacidad de administrarlo. Así es esto, mi amado hermano. Vamos a ver ahora algunas frases, aquí traigo anotado algunas frases que nosotros muchas veces decimos y que pienso que tenemos que dejar de decir. Es muy común que digamos, o he escuchado que algunos digan, todos tenemos un niño adentro. Mientras decimos todos tenemos un niño adentro, nos estamos atando a quedarnos atrapados en esa etapa de niños. Es como lo que he ministrado en algunas ocasiones de las automaldiciones. ¿Dónde vas?, le preguntan a usted. Voy a chambear. Entonces, ¿eres un chambón? Te estás atando que eres un chambón, eres un mediocre. No sobresales en el área que tienes porque eres un mediocre, ¿verdad? No sirvo para nada, ya me di cuenta. Te estás atando a un espíritu de incompetencia, un espíritu de una inutilidad, porque tú mismo estás declarando que no sirves para nada. Miren lo que un niño experimenta. Un niño experimenta muchas veces violaciones, abusos. Si quieren notar allá, lo voy a estar dictando despacio, ¿verdad? Un niño puede haber sufrido violaciones, abusos, abandonos y desprecios. 4 cosas por el momento. Dice violaciones, abusos, abandones y desprecios. Entonces esto viene a afectar tremendamente, porque quienes han sido afectados en estas 4 cosas, mínimo, porque hay varias más, esto viene impidiendo un crecimiento físico, comprobado científicamente. Quien no tuvo una alimentación, quien no tuvo una nutrición emocional, eso le va a causar un problema físico de enanismo. Si no es alimentado en sus emociones, en sus sentimientos, espiritualmente, es un niño que va a tener problemas de enanismo. Y no solamente eso, no va a crecer físicamente, pero tampoco va a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque fue afectado, porque fue dañado. No creció en el amor, porque no tuvo amor. La familia que lo creció, los padres nunca le demostraron amor, cariño, interés.
Y hay niños, mi amado hermano, mire, a mí me sorprendió la semana pasada, yo platicaba con mi esposa, me sorprendió que en Ciudad del Carmen, una niña de 14 años, seguramente usted vio la noticia, ¿verdad? Una niña de 14 años se ahorcó en las escaleras de su casa. ¿Qué llevó a esa niña? ¿Qué motivó a esa niña a tomar una actitud de suicidarse, de ahorcarse? Seguramente yo estoy plenamente convencido de que era una niña que no tenía un hogar lleno de cariño, lleno de amor, lleno de atención, ¿verdad? Porque una persona que está viviendo y creciendo en un hogar donde lo atienden, donde le prestan atención, donde lo aman, donde le dicen que lo aman, donde le demuestran amor, no va a tomar una decisión así. Seguramente vivía en un hogar disfuncional. Seguramente vivía en un hogar, ¿verdad?, donde no le prestaban atención, no la amaban, no le mostraban interés, como muchos padres hacen. Yo me he dado cuenta que en ocasiones llego a alguna casa que me invitan a comer o a cenar, ¿verdad? Y viene el niño, el hijito, ¿verdad? Papi, espérate, estoy ocupado, espérate. Mamá, espérate, estoy ocupada. Y no sabe usted, no se imagina usted las heridas que le causa en el alma, en el sentimiento a ese niño. Probablemente seas tú, mi hermano, que me estás viendo. Probablemente seas tú, mi hermana, que me está viendo, me está escuchando. Entonces, niños y niñas que no crecieron en el amor, porque no tuvieron amor, no fueron rodeadas de amor. Como consecuencia, no crecieron en el amor. Niños que no crecieron en la confianza. Absolutamente. No confían en nadie, no confían en nada. ¿Por qué? Por las traiciones que le hicieron, por los engaños que le hicieron. No crecieron en la confianza. Son muy desconfiados. Usted mira a esos niños, o ahora quizá un adulto, ¿verdad?, que usted le dice algo y no, yo no confío, yo no confío. ¿Por qué no confía? Porque no creció en la confianza. Fue dañada desde niño, fue dañado desde niño y no tuvo un crecimiento de la confianza. Niños, ahora adultos, que no crecieron en la paz. Hay personas adultas que están en la iglesia, no tienen paz, están intranquilos, ¿verdad? Están durmiendo y se levantan asustados, se asoman a la ventana, le ponen 40 candados a la puerta de su casa, 20 pasadores, 2 trancas. No tienen paz. ¿Por qué no tienen paz? Porque no fueron ministrados en la paz. Cuando eran pequeños no fueron ministrados en la paz. No fueron fortalecidos en la paz. Todo el tiempo fueron malos tratos, insultos, vejaciones, humillaciones, desprecios, y no crecieron en la paz. Entonces no crecieron en el amor, no crecieron en la confianza, no crecieron en la paz, pero sobre todo son personas que no crecieron en la fe. Y esto seguramente usted ha escuchado a alguien, la cual esa persona, aunque va a la iglesia, no tiene fe. Y no tiene fe, mi amado hermano, porque muchas veces le pidieron algo a Dios. Estuvieron orando por algo. No sé, se me viene a la mente, estuvieron orando por una persona algún familiar que estaba enfermo, ¿verdad? Quizás su madrecita, quizás su padre, algún hermano en la carne, ¿verdad? Estuvieron orando que Dios lo sane y no sanó y se murió. Y perdieron la fe. Probablemente estuvieron pidiéndole al Señor un aumento de sueldo, no sé yo, algo le pidieron a Dios. Y el Señor en su sabiduría eterna sabe qué nos conviene y sabe qué no nos conviene. No todo lo que le pedimos a Dios nos lo va a dar. Hay cosas que le pedimos, mi amado hermano, y el Señor en su omnisciencia mira si nos va a ser de bien, de bendición, o no nos va a ser de bendición. Y Dios nos lo otorga o Dios no nos lo otorga. Entonces, como esas personas estuvieron orando por algo, estuvieron pidiéndole al Señor por algo, ¿verdad? Definitivamente, pues Dios no se los dio, entonces su fe fue debilitada de una forma impresionante. No sé si sea tu caso o conozcas a alguien
¿verdad? De manera que no crecieron en la fe. Entonces, no crecieron en la paz, no crecieron en la confianza, no crecieron en el amor y no crecieron en la fe por las circunstancias que vivieron en las cuales crecieron. Vamos a ver Mateo 24, capítulo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Uno de los factores que el diablo utiliza para enfriar el amor de los cristianos, de los niños, de los matrimonios, de los esposos, de las esposas, es la maldad. Hay un aumento, está habiendo un aumento, un incremento de la maldad. Y este incremento de la maldad está trayendo una involución, un retroceso en la vida y en la manifestación de muchos cristianos que no tienen la capacidad de amar a causa de la maldad. Los han dañado tanto que no pueden amar. Son incapaces de amar. Y una de las manifestaciones en las cuales es un fruto que nosotros, mi amado hermano, debemos de manifestar para mostrar que somos hijos de Dios, definitivamente que es el amor. Si no tenemos amor, dice la Biblia que todo aquel que es hijo de Dios tiene que amar. Entonces, son personas que fueron dañadas, lastimadas, ¿verdad? En sus sentimientos, en sus emociones, y esto les provocó no amar, no confiar, no tener paz, ¿verdad? Y no crecer espiritualmente. Vamos a ver otra cita bíblica que es Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mire qué tremendo, que el apóstol Pablo tenía unas revelaciones impresionantes. Usted sabe que la iglesia de Corinto se distinguía por ser una iglesia con un poder de Dios, de una forma tremenda, porque ahí se manifestaban los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Se manifestaban las profecías, el hablar en lenguas. Es una iglesia muy poderosa espiritualmente hablando, revestida con el poder del Espíritu Santo. Pablo escribe 2 cartas a los Corintios, 1 Corintios y 2 Corintios, en las cuales les dicta unas doctrinas, unas enseñanzas impresionantes. Y llega un momento en que Pablo se detiene, ¿verdad? Y le escribe a los Corintios, le dice, hermanos, ya no puedo hablarles o no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, el ser niño impide tener una revelación profunda, una revelación escatológica, una revelación, ¿verdad?, no común de parte de Dios. Cuando una persona es niña, no se le puede hablar de una forma profunda, doctrinalmente hablando. Hay que hablarle como niño. Pero aquí el apóstol Pablo compara a los niños como a los carnales. Un carnal, mi amado hermano, no puede recibir, un carnal no puede entender, un carnal no puede discernir la profundidad de la palabra de Dios. Hay que hablarle de lo básico del Evangelio y lo medio entiende. Así es un niño. Entonces, imagínese que agarre usted a su nietecito de 4 años y le empieza a hablar del Apocalipsis, le empieza a hablar de la venida de Cristo. No va a entender. Pero si usted le dice que Jesús murió por él, que Jesús le ama, que Jesús lo ama, va a entenderlo porque está a un nivel de niño. Mire otro versículo bíblico que está en el libro de los Gálatas. Déjeme ver. Perdón, Efesios 4:14. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En el Evangelio, en las iglesias, hay niños espirituales. Usted los identifica porque ya han estado en 4 o 5 iglesias y llegan y están ahí, no le gustó la alabanza, no le gustó la adoración, no le gustó la predicación y se van a otra iglesia. Llegan a esa iglesia, ¿verdad? Y pues no me gustó esto y anda buscando una iglesia que les acomode a su niñez, a su forma infantil de pensar. Entonces el diablo se aprovecha de aquellos cristianos que todavía son niños espirituales. Y los lleva de aquí, los lleva para allá y de allá para acá. Son como olas fluctuantes, ¿verdad? Como las olas del mar que van y vienen y vienen y van, ¿verdad? Porque son niños. Y de eso aprovecha el enemigo para que no se queden establecidos en un lugar, sean alimentados, sean bendecidos y tengan un crecimiento. Pues el apóstol Pablo dice, ya no seamos niños, ya no seamos niños. Aquí esta versión dice, así ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Pues hay niños que les encanta escuchar cuentos de Aladino y la lámpara maravillosa, Blancanieves, los 7 enanos, ¿verdad? Les encanta. Usted mira, algunos, ¿verdad? Lo sientan y le están platicando cuentos. Le encantan los cuentos. Así hay ministros que cuando identifican a 2 o 3 que son niños, o en su congregación los tratan como niños, y le empiezan a hablar, hermano, que deben comprar una casa de 20 cuartos, de 4 baños y 2 carros en la puerta, y que deben juntar dinero para... Les empiezan a lavar el cerebro. Entonces empiezan a tratar como niños. Y como un niño, ¿verdad? Se imagina fantasías en su mente, en su pensamiento. Y aquel, ¿verdad? Que es su pastor, mira, es que tienes que comprarte una casa que tenga 2 piscinas olímpicas. Y está pensando como niño, mi casa así. Pero está engañando. Entonces muchos se aprovechan de esas etapas. Muchos se aprovechan de cristianos que han quedado atrapados en tiempos, en etapas de niños, para engañarlos, ministrarles un espíritu de engaño y llevarlos de aquí para allá, ¿verdad? Con sus cuentos. Mire, a la iglesia una vez han llegado 2, 3 varones, 2, 3 familias, ¿verdad? Que cuando termina el culto y la predicación vienen corriendo, pastor, mire, Dios me habló y Dios me dijo que esta es mi iglesia, yo aquí me voy a quedar, usted aquí me va a ver. Después ya no regresan. Y me entero que están yendo a otra iglesia. Y lo mismo que me dijeron, le dicen al pastor de ahí. No, Dios me habló. Oí la voz de Dios. Así estaba yo sentado cuando Dios me habló a mi oído. Óyeme. ¿Quién me habla? Yo soy Dios. Dime, Señor, esta es tu iglesia. Ese que está ahí predicando, que no te cae muy bien, ese va a ser tu pastor. Ajá. Y aquí quiero que te quedes. Sí. Dios me habló, pastor. Dios me habló. Y me dijo que aquí yo me quede. Al rato me entero que está en otra iglesia. Y de ahí se quita y se va a otra. Y así. Son fluctuantes. Porque son niños todavía. Entonces, mire, un niño lo lleva hasta una feria, ¿verdad? Y quiero subirme a los caballitos. No, y ahora quiero subirme a los cochecitos. Y ahora quiero subirme aquí. Y ahora quiero subirme allá. Así es. Así hay cristianos viejos de edad, pero no maduros. No es lo mismo un viejo que un maduro, que le encanta estar aquí, le encanta estar allá, le encanta estar en todos lados. Entonces cuando alguien viene y me dice, Dios me habló, y me dijo, hermano, yo tiemblo porque el nombre de Dios se usa para muchas cosas. Se usó hasta para matar gente en el tiempo de la Santa Inquisición. En el tiempo de la Santa Inquisición mataban gente en el nombre de Dios. Yo recuerdo cuando era director de un instituto bíblico, ¿verdad? Que yo tenía unas Biblias Thompson, tenía 2 Biblias Thompson de pasta de piel. Y cuando iba a dar mis clases la llevaba
y 2, 3 niños con mentalidad de niño, ¿verdad? En algunas ocasiones, en diferentes tiempos, se me acercaba uno: pastor, Dios le bendiga, gracias mijito. Pastor, Dios me habló. Así, Dios te habló, qué bueno. ¿Y qué te dijo Dios? Dios me dijo que me regale usted su Biblia, esa Thompson. Ah, está bien. Te la voy a dar cuando Dios me hable a mí que yo te la dé. Porque hay gente, hermano, que se acerca, gente mística, no madura. Gente mística, no espiritual, mística. No, el Señor me habló y tuve un sueño donde subía yo a un monte y venía una nave extraterrestre. Uno tiene que ser maduro en todo. Ese es el deseo del corazón de Dios. Que seamos maduros, que dejemos las etapas de niño, que dejemos las etapas en las cuales no tenemos crecimiento, mi amado hermano. Entonces nuestro crecimiento y nuestra etapa de adultez, la base de adulto es lo que vivimos de pequeños, lo que vimos de pequeños, lo que oímos de pequeños y de qué nos alimentaron cuando éramos pequeños. Vamos a ver el Salmo, que es el Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Algo muy importante, mi amado hermano, que define lo que somos de adultos, es quién nos engendró. ¿Quién nos engendró? ¿En qué condiciones físicas y espirituales nos engendraron? Aquí David está bajo la revelación del Espíritu Santo. Escribe: he aquí en maldad. Una versión dice: he aquí en pecado he sido concebido. Entonces hay personas que fueron engendradas por un alcohólico, por un drogadicto. Fueron engendradas por una persona que espiritualmente y físicamente le estaba asignando un espíritu. Ahí en el esperma, en la genética, en el génesis, ¿verdad? Pero espiritualmente hay una afectación cuando la forma en que es engendrado es de una forma en que su madrecita fue violada o fue concebido en adulterio. Aquí David dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. O sea, que hay un resultado. Cuando un niño es engendrado de una forma inadecuada, vuelvo a repetir, por una violación o por un adulterio, hay una consecuencia de que el niño nazca con un estigma de pecado y nazca con un estigma de maldad. Por eso muchos, como dije el viernes pasado, ¿por qué ese niño es malo? ¿De quién lo vio? No lo vio de nadie. Es algo que trae impregnado en su genética. Yo di un estudio hace como 2 años, no recuerdo, donde dice que esos niños son como la víbora, como el áspid, venenosos. ¿Por qué? Porque fueron engendrados. Entonces, un factor importante para el desarrollo de nuestra vida es quién nos engendró. ¿Quién nos engendró y cómo nos engendraron? Tenemos que romper con esa maldición, con esa genética que nos está trayendo, ¿verdad? Y a consecuencia de eso es que somos niños todavía, pensamos como niños y actuamos como niños. Pero no solamente es quién nos engendró y cómo nos engendró, sino vamos a ver Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tercera cosa que influye. Primero, ¿quién nos engendró? Segundo, ¿cómo nos engendró? Y tercero, ¿quién nos educó?
Aquí dice la forma correcta en que se debe educar. Instruye, es por medio de la instrucción. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Quién te educó a ti? ¿Cómo te educaron a ti? ¿Varón o mujer? ¿Cómo te educaron? Te educaron con lo que yo decía el viernes, que los machos no deben llorar. No llores, porque los machos no deben llorar. Y creciste con un corazón duro, con un corazón de piedra. Por eso dice la Biblia en el libro de Isaías: he aquí que les voy a cambiar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. Porque Dios sabe los problemas y las deficiencias que tenemos como hijos suyos. Él conoce nuestras necesidades emocionales, sentimentales, mentales y espirituales. Y el Señor tiene una promesa. El Señor dice: les voy a cambiar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. Porque muchos crecieron o crecimos con un corazón de piedra. No, usted es macho, usted no es como las viejas. Es la forma coloquial y folclórica que dicen muchos padres ignorantes. Usted es macho, usted pórtese como macho. Las viejas son las que lloran. Usted es hombre, usted no tiene por qué llorar. ¿Quién nos educó? El problema, mi amado hermano, es que la persona que nos educó fue educada. Porque usted va a pensar ahorita, la culpa se la tiene mi papá. No, hermano, no. La culpa no se la tienen nuestros padres. Porque es una herencia que traemos de maldición, como la herencia machista, que tenemos como una cultura latina. Tus padres así fueron enseñados. Y tus abuelos así fueron enseñados. Entonces tiene que llegar un momento en que se rompa esa genética, se rompa esa herencia de maldición, y pues empecemos a instruir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque de adultos somos resultado de tres cosas: quién nos engendró, cómo nos engendró y cómo nos educó. Entonces la Biblia nos muestra de qué manera debemos educar. La Biblia nos muestra de qué forma podemos edificar a nuestros hijos. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 40 y versículo 52. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Tres cosas. Crecía, ¿verdad? El versículo 40 que vimos anteriormente. Crecía. El niño tiene que tener un crecimiento sano. Definitivamente. Sano en espíritu, sano en alma y sano en cuerpo. ¿Cómo lo hacemos crecer en el espíritu? Por medio de la administración de la palabra. Por medio de la administración de la palabra, le hablamos de la Biblia, ¿verdad? A lo mejor no lo entiende literalmente en su mentalidad, pero en su alma, hermanos, lo estamos alimentando. Entonces, tenemos que hacerlo crecer en el espíritu por la palabra. En el alma, por medio de la demostración de amor, de cariño, de la atención. Y en el cuerpo, pues por medio de la alimentación, una buena alimentación adecuada. Entonces Jesús crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y además la gracia de Dios era sobre él. Ahora sí, el versículo 52, dice este versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este es el crecimiento bíblico adecuado, la alimentación bíblica adecuada, para que nuestros hijos, mi amado hermano, vayamos educándolos, formándolos, alimentándolos con la bendita palabra de Dios. Y usted sabe que la palabra de Dios, ¿verdad?, es aquella que nos da sabiduría, porque la Biblia dice que el principio
de la sabiduría es el temor a Dios. Eso es sumamente importantísimo. Entonces, a la medida que vayamos alimentándonos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, evitaremos un enanismo físico y evitaremos un enanismo espiritual. Entonces, es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, de una forma personal, el dejar de ser niños. Pero es una responsabilidad como padres, ¿verdad?, ministrarle a nuestros hijos que sean fortalecidos y que crezcan en amor, en confianza, en paz, en fe. Nosotros tenemos que ser el modelo, hablándote realmente, tenemos que ser el modelo que nuestros hijos vean y deseen ser como nosotros. Que nuestros hijos, imagínate, mi amado hermano, que tus hijos o tus nietos vean que son las 10 de la mañana que debes conectarte para el servicio. Te estás despertando todo chemoso. Me voy a bañar y sin el interés de conectarte, sin el interés de participar, porque, pastor, es que yo me conecto y escucho. Sí, mi hermano, qué bueno que te conectes y escuches, pero es mejor, porque acordémonos que hay lo bueno y lo excelente. Lo bueno es que te conectes, lo bueno es que escuches, lo bueno es que razones, pero lo excelente es que participes. Algunos son tan flojos que no les gusta participar. Poner ahí, con que pongas un amén, gloria a Dios, el recibo de parte, porque lo que estamos ministrando y estamos trayendo son semillas de fe, son semillas, la palabra de Dios es el alimento, y si tú le pones recibo, hay aspectos espirituales que estás moviendo en los aires para que esa palabra que se está ministrando de bendición venga a caer en tu espíritu y te fortalezca y te bendiga. Imagínate, ¿qué ejemplo tienes para tus hijos? Si domingo, no, hombre, déjalo. Después, cuando tengamos tiempo, lo vemos. Total que en cualquier momento podemos entrar al Face y vemos el mensaje, escuchamos el mensaje. Ahorita no tenemos tiempo, ahorita vamos a desayunar y me voy a bañar y ya después, ya en la noche, ¿verdad? Que pones el mensaje del pastor, que no me gustó mucho, lo pones ahí, ¿verdad? Y empiezas a cabecear, a dormirte y ni escuchaste, ni viste, ni participaste. Cuidado, te estás portando como un niño. Pórtate como gente adulta. Crece espiritualmente, crece corporalmente, hablando desde el punto de vista espiritual, hasta que llegues o hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Termino, mi amado hermano. Dejemos de ser niños. Dejemos de comportarnos como niños. Dejemos de hablar como niños. Dejemos de juzgar como niños, porque ya no somos niños. Nos vemos ridículos, hablando como niños, pensando como niños, juzgando como niños. ¿Usted ha visto niños que ya tienen 7, 8 años, 9 años, que ya hablan bien y de repente dice a su mamá, mamá cheche? ¿Qué le dicen los papás? Hombre, habla bien, no hables así, se oye feo que hables así, y es un niño. Imagínese que tenga usted ya 40 años, 30 años, cheche, mano, ¿se vería usted, me vería yo? Ridículo. Ya no seamos niños. Crezca, madure, pórtese como lo que es cronológicamente en su mente. Tiene 40 años, compórtese como de 40 años, piense como de 40 años, hable como de 40 años. Tiene 60, 70, de igual manera. Crezca, porque usted no llega a la estatura del varón perfecto, no se va con el Señor. Crezcamos, maduremos y dejemos de ser niños. Solamente cierra tus ojos allá en tu casa y permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido expuesta con claridad y con precisión. Hay un problema y tú lo sabes, Dios, porque
no hay nada oculto para ti. Uno de los problemas fundamentales en las iglesias y casa de adoración no escapa a ello, de la inmadurez, de que ya somos adultos, Señor, pero nos comportamos como niños, hablamos como niños, pensamos como niños, actuamos como niños y juzgamos como niños. Y mientras estemos atrapados en esa etapa de niños, no vamos a recibir nuestra herencia y vamos a seguir siendo esclavos. Mientras seamos como niños, la revelación de tu palabra no la vamos a poder entender ni comprender y quedaremos, Señor, sin ser edificados. Padre, mientras seamos como niños, tu palabra dice que vamos a ser fluctuantes de todo viento de doctrina. Mientras seamos como niños, vamos a estar confundidos. Padre, ayúdanos a madurar. Quita de nosotros, Señor, todo espíritu que nos quiere someter y tener cautivos, Señor, en esa etapa de niños. Que crezcamos, que maduremos, que estemos cerca, Señor, de llegar a la estatura del varón perfecto. Bendice cada hermano, cada hijo, cada hija tuya que se conectaron. Aquellos que son interesados en tu palabra, aquellos que todavía te buscan, te anhelan, te aman, aquellos que todavía tienen el deseo en su corazón de congregarse. Señor, bendícelos. A los que no, traes un espíritu, Señor, de fortaleza. Levántalos si están caídos. Padre, que este inicio de semana sea de grande bendición, como toda la semana. Guárdanos, Dios, como lo has hecho hasta hoy. Cúbrenos como lo has hecho hasta hoy. Bendícenos como lo has hecho hasta hoy. Nos encomendamos a ti en nuestro caminar y nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti desde ahora y para siempre. Señor, yo en tu nombre bendigo a la iglesia, aquella iglesia que nos está mirando, aquella iglesia que está recibiendo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados. Una bendición haber participado, estado con ustedes. El miércoles, si el Señor así lo dispone, nos estaremos ministrando la palabra. Saludos, bendiciones. Les amamos en el amor del Señor. Dios les bendiga. Confiesa y no seré movido. Y no seré